Pacific Rim fue uno de los últimos blockbusters clásicos del cine, un evento cinematográfico que nadie podía perderse en su estreno. Esta película le encantó a todo aquel que la vio, era de hecho una que se perfilaba rápidamente en ser una gran franquicia, como así se confirmó su secuela justo antes del estreno de la primera. Guillermo del Toro confirmó en su momento que varias ideas tuvieron que eliminarse de la primera película, pero que las veríamos plasmadas para la secuela. De hecho, se le veía muy entusiasmado con el proyecto. Ya tenía historias, nuevos personajes, nuevos Jaegers y, en sus palabras, una película totalmente diferente. Pero llegamos al presente. Ahora sabemos que eso nunca ocurrió. Llegó una secuela que no era la de Guillermo y que se alejaba totalmente de la epicidad de la primera, dejándonos a todos con la pregunta de qué hubiera pasado si Guillermo del Toro sí hubiera podido hacer la secuela que tanto quería hacer. Bueno, hasta hoy, ya que te contaré todo lo que se sabe de la secuela original Pacific Rim Maelstrom. Desde qué eran los precursores, qué pasaría con los avances tecnológicos y restos de los kaijus, hasta una especie de híbrido entre kaiju y Jaeger. Todo esto y más te lo contaré a lo largo de este nuevo video de material eliminado de tus películas favoritas. Ubicándonos en el final de la primera, Riley y Mako lograron cerrar la grieta por la que atravesaban los kaiju a la Tierra. Ahora el mundo estaría en una absoluta paz y progreso. Los Jaegers ya no serían necesarios. Y justo Guillermo del Toro había declarado en varias ocasiones que él quería plantear el inicio de la película resolviendo esas preguntas. ¿Qué pasaría con la tecnología de los Jaegers ahora que ya no tienen propósito? ¿Pasarían a los gobiernos? ¿A los civiles? ¿Qué nuevos problemas o avances vendrían con esto? Lo mismo con los kaiju. Ahora ya no serían amenazas, solo objetos de estudio como ya se mostraba en la primera. Aunque también confirmó el buen Guillermo que sí veríamos a los Jaegers y kaiju, solo que de una manera diferente, una nueva versión de ellos. O incluso quizá veríamos cómo los conflictos entre países se librarían con los Jaegers, o algo parecido a lo que terminamos viendo en Uprising, cosa que no sería tan extraño, porque todas estas ideas que te contaré, algunas llegaron a la película, salvo que de otra manera. Aunque en esta versión de Guillermo no veríamos a Cailee Spaeny, así que qué bueno que no se hizo esa cosa, no me interesa. Las nuevas versiones de los kaiju sería de lo más interesante de la película, ya que Guillermo comentaba que veríamos híbridos entre Jaeger y kaiju, esto como una evolución de los enlaces mentales que se nos mostraba en esta escena de la primera película, cuando Newton se conectaba brevemente a la mente de un kaiju para saber más de su origen. Guillermo incluso confirmaría que este personaje junto con el Dr. Herman también volverían, ya que eran sus personajes favoritos y que obviamente serían muy importantes para la trama por todo lo que pueden ofrecer. Así que podemos suponer que en ellos estaría la creación de estos monstruos. No sabemos si sería de manera intencional o que alguna organización los obligaría a crearlos, pero el caso es que en esta versión existen. Probablemente estos serían creados con los restos biológicos de todos los kaijus, que sabemos que varios los recolectan junto con los restos de los Jaegers, quienes ahora ya no tienen dueño. Y esto no está en ningún lado, pero yo supongo que quizá veríamos igual a los Jaegers humanos con algunos añadidos kaijus. Si la primera película es muy clara con crear a los Jaegers para poder rivalizar con los kaijus, quizá el lado de los buenos terminarían haciendo sus propios híbridos para vencer a este nuevo enemigo. Continuando con esto, pasemos con los que estaban detrás de todo en la película pasada. Los precursores eran los alienígenas que creaban a los kaiju y los mandaban a la Tierra para intentar invadirla. Pues en esta película tendríamos su regreso, aunque con una revelación bastante loca. Según Guillermo del Toro, él quería presentar un nuevo villano humano que inventaría algo que describe como el Internet 2.0, algo que yo lo interpreto como una especie de tecnología relacionada a la información que sería muy
rápida, quizá algo como una fuente gigantesca de información que es accesible de manera casi instantánea, o algo así. Guillermo revela que con su Internet 2.0 empezaría a recibir mensajes como indicaciones, a lo que se revelaría después que vendrían de él mismo en el futuro. Y no solo eso, sino que los precursores serían los humanos del futuro. Tú te estarás preguntando, ¿pero cómo es esto posible si no se ven para nada como humanos convencionales? Pues Guillermo explica que con esta película se nos revelaría que eso es solo una especie de exoesqueleto. Debajo de todo eso estarían los humanos. Serían trajes que usarían quizá para sobrevivir a los mundos que usan como bases, como el que fue destruido en el final de la primera película. Aquí los humanos en su tierra tendrían la tecnología necesaria para sus invenciones, pero no sería apta para vivir. Es por eso que después de intentar terraformar otros planetas, decidirían abrir la grieta y mandar a los kaijus para terraformar la tierra del pasado y también sobrevivir. Esto haría que la primera película adquiriera un nuevo contexto. No solo sería un ataque para colonizar un mundo diferente, sino también que sería la única esperanza que tendrían para no extinguirse. Sin duda algo bastante loco que se alejaría un poco de la historia más convencional de la primera, aunque esto era totalmente intencional. Guillermo quería presentar no solo Pacific Rim 2, sino más bien la evolución de esa película, una secuela que expandiera en todos los sentidos el universo que presentó con la primera. Él comentaba que reducir todo a que otra grieta se abriera y salieran otra vez los mismos monstruos, pero más fuertes, sería algo totalmente aburrido. Y claro, no podemos ignorar la idea que quizás se tomó como un reto hacer una secuela más ambiciosa, porque cuando salió la primera se criticó un poco que la historia no era igual de original ni sorprendente que los apartados técnicos ni la dirección. Así que quién sabe, quizás se tomó muy en serio todos estos cambios o ya los tenía planeados desde el inicio. Déjame en los comentarios cuál de las dos opciones crees que era la real. Eso sí, no hay información que nos confirme que quería integrar al personaje de Cailee Spaeny, así que bueno, yo creo que no le sabe el Guillermo. No le sabes, Guille, déjalo así. No le sabes. Lo que sí se sabe es que todo el equipo tenía la intención de también continuar con una tercera entrega. De hecho, Guillermo da a entender que muchas de estas ideas que suelta también las veríamos en una tercera película y que de hecho continuaría con muchas más películas, ¿no? Pero ahí sí, en esas no se sabe nada, pero claramente tenían la intención de hacerlas. Continuando con la historia, los personajes serían prácticamente los mismos de la primera. Ya comentamos que los doctores tendrían una gran participación. Incluso Ron Perlman regresaría como Hannibal Cho con un rol más importante. Y obviamente veríamos a Riley y Mako como protagónicos. Y de hecho, más a Mako. Según Guillermo del Toro, él quería que fuera la principal. Tenía muchas cosas por mostrar a través de sus ojos, ya que para él era la verdadera heroína de la historia. Una cosa totalmente contrastante con Uprising, que mataron a Mako en los primeros minutos de la película, ignorando lo importante que era para la historia. A grandes rasgos, esto es todo lo que se sabe de la historia de esta secuela, aunque aún tenemos más detalles interesantes que contar. Como que esta película tendría una escala mundial. Según Guillermo, quería que el espectador se volviera a sorprender nuevamente, no solo por los Jaegers y Kaiju, sino también por los lugares en donde ocurrirían estos enfrentamientos. Años después también lo confirmó Paul Austerberry, quien fue diseñador de producción de la primera película. Él comentó que uno de los lugares que Guillermo quería llevar los acontecimientos era a Shanghái, al igual que una gran escena que querían grabar en un desierto. Se sabe por parte de Paul que el equipo había ido a visitar algunos desiertos para buscar el lugar donde grabarían e inspirarse. Y nuevamente él nos confirma que San Francisco sería el campo de batalla final de la película. Según él, Guillermo quería destruir toda esa ciudad para crear un gran impacto en el público y obviamente en los personajes. Guillermo, poco después del estreno de la primera película, comentaba sus ideas para próximos Jaegers que veríamos en la secuela, y entre esas ideas que tanto quería en la primera, que quería rescatar para la segunda, era el Jaeger mexicano llamado Black Maria. En esta segunda toma ya lo vas a A meter. huevo. Eso chingado. Sí. No. Y un Jäger, poca madre. Se llama la Negra María. Se llama Black María.
que es a la vez un homenaje al primer estudio de cine que tuvo Edison en Estados Unidos. Thomas Alva Edison tenía un estudio de cine que se llamaba La Negra María, Black Maria, y el Jaeger mexicano se llama Black Maria, y va a ser tripulado por 2 hermanos mexicanos que tengo muchas ganas. Estoy en plena escritura, me encantan los personajes y las peleas están poca madre. Se cree que este sería el arte conceptual para este Jaeger. Sin embargo, el artista que subió este arte lo llama como Gangsta Bot Loco. Así que podemos suponer que o le cambiaron el nombre o se trata de otro Jaeger distinto. Yo creo que sería el mismo porque tiene algunas inscripciones en español y su diseño claramente tiene referencias mexicanas, como este disco gigante que recuerda a un sombrero en la espalda y su cabeza pintada como calavera. También tendríamos varios conceptos para 2 Jaegers coreanos que me recuerdan mucho más a los Evas de Evangelion. Tenemos este que sería un Jaeger chino, el cual está bastante más moderno y un poco más parecido a los de Uprising, con un montón de flow. Tenemos algunos conceptos para los trajes de los pilotos, un vehículo que tendrían para campos de terrenos complicados, y lo único que tenemos del Gipsy 2.0 sería este vistazo del arte conceptual peleando con el Black Maria. Guillermo destaca que este sería una versión más avanzada del Gipsy que vimos, quizá no muy alejado a lo que vimos en Uprising. Por cierto, el título Maelstrom en realidad era más una especie de título provisional, el cual solamente hace referencia a los torbellinos de agua. O sea, el peligro viene de ahí, del mar, del océano, pero nada más. En realidad estaba sujeto a cambios este título. Ya con esta información nos queda claro que como mínimo esta película hubiera sido mucho más interesante de la que nos presentaron hace ya unos años. Quizá esta sí hubiera sido la secuela perfecta que Pacific Rim tanto merecía. Bueno, casi, ¿no? Porque no hubiera tenido a Cailee Spaeny, ¿no? Entonces, más o menos, ¿no? Myth, ¿no? Como dicen los chavos, Myth. Pero, ¿por qué no llegamos a ver esta versión? ¿Por qué Guillermo no pudo dirigir esta película? ¿Y en qué momento dejaron de tomar en cuenta todas sus ideas? Ya lo hablamos hace rato. Desde antes de estrenar la primera película, la secuela ya estaba preparándose. Inmediatamente después del estreno, todo empezaba a avanzar rápido para esta secuela. Incluso ya teníamos fecha de estreno. Pacific Rim 2 estaba programada originalmente para llegar el 7 de abril del 2017. Además, que Legendary confirmó públicamente que Guillermo del Toro regresaría como director y que el guión estaría escrito por él y Zach Penn, el mismo escritor de la película pasada. Pero aquí es donde empiezan los problemas, porque la película estaba avanzando, sí, pero también estaba empezando a convertirse en un proyecto bastante complicado para los estudios. Y uno de los primeros golpes fue justamente el tema de los dineros. Pacific Rim había recaudado alrededor de $411 millones en todo el mundo, más o menos lo de mi monetización. Una cifra que puede sonar enorme, pero cuando hablamos de una película que había costado cerca de 190 millones, la situación era bastante más complicada. La película había funcionado especialmente bien en China, pero no había sido ese monstruo financiero que convierte automáticamente una película de este tamaño en una franquicia segura. Y esto sería importantísimo para entender todo lo que pasó después, porque hacer otra película de Pacific Rim significaba volver a gastar una cantidad enorme de dinero en efectos especiales, Jaegers, kaijus, escenarios y destrucción de ciudades. Y Legendary tenía que estar segura de que valía la pena hacerlo. Estas dudas surgieron aún cuando Guillermo había comentado que él creía que podía reducir bastante más los costos. Esto porque todo el equipo ya había adquirido mucha práctica y aprendizaje con la primera película. Pero para el estudio esto todavía no era suficiente. De hecho, cuando en 2015 comenzaron los primeros rumores de que la película estaba en problemas, The Hollywood Reporter explicó que Pacific Rim 2 estaba en una
especie de situación de riesgo por las dudas financieras que rodeaba el proyecto. La película no estaba oficialmente cancelada, al menos todavía, pero ya no era ese proyecto que simplemente avanzaba sin problemas. En abril del 2015, Universal cambia oficialmente la fecha de estreno. La película pasó del 7 de abril a el 4 de agosto de 2017. En ese momento no parecía el fin del mundo, simplemente era un retraso de unos meses, y Legendary incluso confirmó nuevamente que Guillermo seguiría siendo el director, así que si hubiéramos estado siguiendo las noticias en ese momento, probablemente habríamos pensado, bueno, se retrasó la película, pero sigue viva, y técnicamente así era, pero unos meses después la situación sería muchísimo peor. En septiembre del 2015 comenzó a circular una noticia que prácticamente puso a todos los fans con patas arriba. Ya no estábamos hablando de mover la película unos cuantos meses, sino que la producción había sido detenida. Y esto era especialmente grave porque Guillermo tenía previsto comenzar el rodaje aproximadamente en noviembre. The Hollywood Reporter fue uno de los medios que informó que la película había sido detenida indefinidamente en medio de problemas internos relacionados con Legendary y su relación con Universal. Y aquí es donde empieza una parte bastante complicada de explicar, porque no fue solamente una cosa la que terminó matando a esta versión de la película. Más bien fueron varios problemas ocurriendo prácticamente al mismo tiempo. Legendary estaba teniendo conflictos con Universal, había discusiones financieras, había otros proyectos importantes en desarrollo, y además Legendary estaba entrando en un proceso que cambiaría completamente la situación de la compañía. Legendary fue vendida a Dalian Wanda Group, una gigantesca compañía china que adquirió Legendary Entertainment por aproximadamente 3.5 mil millones de dólares. Y aquí es donde la cosa se vuelve algo extraña, porque China ya era un mercado extremadamente importante para Pacific Rim. Como ya dijimos, la primera película había tenido un desempeño particularmente fuerte en ese país, así que la llegada de Wanda Legendary podría parecer una buena noticia para la franquicia, y de hecho, durante un momento parecía ser exactamente eso. Cuando comenzaron los rumores de que Pacific Rim 2 estaba completamente cancelada, Guillermo salió públicamente a decir que no creyéramos todo lo que se estaba diciendo. En enero de 2016 llegó a decir que la película seguía adelante y que él continuaría involucrado de una manera u otra. Así que nuevamente la película estaba viva, pero aquí venía otro problema, y es que esta había perdido demasiado tiempo, y en Hollywood el tiempo cuesta muchísimo dinero. Mientras Legendary estaba cambiando de manos y la producción se retrasaba, Guillermo del Toro tenía otro proyecto que llevaba muchísimo tiempo queriendo hacer, The Shape of Water. Y esto es importante porque aquí es donde Guillermo explica directamente por qué terminó abandonando la dirección de Pacific Rim 2. Según el propio Guillermo, Legendary le pidió que esperara aproximadamente 9 meses debido al cambio de manos de la compañía, y Guillermo básicamente tomó la decisión de no esperar. Él quería hacer The Shape of Water. They had to give a deposit for the stages at 5 p.m. or we would lose the stages in Toronto for many months. So I said, don't forget, we're going to lose the stages. And 5 o'clock came and went, and we lost the stages. And they said, well, we can shoot it in China. And I go, what do you mean we? And I'm gonna go do Shape of Water. Así que decidió marcharse a hacer esa película, ya que con Pacific Rim todo era inseguro. Y nosotros ya sabemos cómo terminó esta historia. The Shape of Water terminó convirtiéndose en una de las películas más importantes de toda su carrera, pero para Pacific Rim esto significaba que acababan de perder a su director, que lo hizo grande. Y aquí es donde Legendary tuvo que tomar una decisión, porque cancelar la película era una, esperar a Guillermo era otra, pero que si conoces mis videos, creo que sabes cuál era la opción que eligió el estudio. Así es, continuaron sin Guillermo, porque querían ganar billetes lo más rápido posible. Haz de cuenta
como yo. Así que suscríbete a este canal, comenta, dale like y todas esas cosas para volverme millonario y abandone mis proyectos que me dieron todo. Que por cierto, déjame también en los comentarios qué otra versión de una película que no se hizo te gustaría que investigara para traerlo en un futuro video. Los estaré leyendo. Es más, los voy a leer ahorita mismo. Ah, no, esta culera, quítalo. Y eso fue exactamente lo que hicieron. El elegido sería Steven DeKnight, conocido principalmente por su trabajo en televisión, especialmente por Daredevil y Spartacus. Y Guillermo no desapareció completamente, se mantuvo como productor, pero había un problema mucho más grande. La película que Steven iba a dirigir ya no era necesariamente la película que Guillermo había escrito. Y esto lo confirmó el propio DeKnight cuando llegó al proyecto. No tomó simplemente el guión de Guillermo y comenzó a filmarlo. De hecho, explicó que prácticamente empezaron desde cero. Y aquí viene una de las declaraciones más importantes de toda esta historia. DeKnight dijo que cuando llegó a Pacific Rim había 3 versiones completamente diferentes de 3 secuelas distintas. 3 películas, 3 historias, 3 caminos completamente distintos. Y él leyó todas. Después tomó algunas ideas de una, algunas de otra y comenzó a construir su propia versión. Así que aquí tenemos una explicación bastante clara de por qué existen tantas versiones diferentes sobre la secuela perdida. Y eso explica por qué algunas ideas de Guillermo terminaron apareciendo en Uprising, otras desaparecieron completamente y otras fueron modificadas hasta ser prácticamente irreconocibles. DeKnight incluso explicó que cuando llegó al proyecto reunió un equipo de escritores y desarrollaron una nueva historia a partir de cero. Una de las nuevas tramas más importantes fue agregar a Cailee Spaeny, pero otra fue con Newt. En la versión de Guillermo se quería explorar las consecuencias de que Newt hubiera conectado su mente con un kaiju, y aunque no sabemos si exactamente habría ocurrido de la misma manera que en Uprising, sí sabemos que la idea de convertir a Newt en una especie de antagonista ya existía en la mente de Guillermo. Esto fue confirmado por Steven DeKnight. De hecho, explicó que cuando habló con Charlie Day, descubrió que Guillermo ya le había hablado años antes de la posibilidad de que Newt se convirtiera en un villano. Así que cuando vimos Uprising y descubrimos que Newt estaba detrás de todo, esa idea sí tenía raíces en la versión de Guillermo. Pero la película que terminó utilizando esa idea era completamente diferente. Y lo mismo ocurrió con otros elementos. Si Guillermo seguía siendo productor, podríamos pensar que simplemente habría supervisado la película para asegurarse de que se mantuviera su visión. Pero no, Guillermo sabía perfectamente que Steven estaba haciendo su propia película y él mismo explicó que quería dejarlo trabajar. Esto es algo importante porque significa que no estamos ante una situación donde Guillermo escribió la película, perdió la dirección y después intentó controlar todo desde la producción. No, la película tomó un camino diferente y esto se pudo notar desde algo tan sencillo como los protagonistas. En la versión de Guillermo, Mako era importantísima. En Uprising, Mako muere prácticamente al inicio. Y eso es una diferencia enorme, porque no solamente cambia el director, sino que cambiaron el centro de la historia. Guillermo no fue el único que terminó saliendo del proyecto. También perdimos a Charlie Hunnam como Riley, y esto fue todavía más importante porque las primeras versiones que leyó Steven DeKnight todavía tenían a Riley como protagonista. Él explicó que había leído 3 guiones diferentes y que en esas primeras versiones Riley seguía como el protagonista, pero el actor terminó abandonando el proyecto debido a problemas de agenda relacionados con otros trabajos. Y entonces llegamos a 2016. Guillermo ya estaba preparando The Shape of Water. Steven DeKnight estaba desarrollando su propia versión de Pacific Rim. El guión había cambiado. Charlie Hunnam ya no estaba, Mako ya no sería la protagonista y la película finalmente comenzó a tomar la forma que conocemos. El rodaje empezó a finales de 2016 en Australia y eventualmente llegaría a los cines en 2018. Esta vez como Pacific Rim Uprising, una película que conserva los mismos elementos básicos, Jaegers, kaijus, la humanidad en guerra, pero que prácticamente no se sentía con la misma esencia. El propio Guillermo años después explicó
explicó a The Wrap que cuando Uprising comenzó a desarrollarse, su versión original había sido abandonada en gran medida. Legendary había establecido una nueva relación con Universal y muchas de las ideas originales habían ya desaparecido, y aquí es donde finalmente podemos conectar todo lo que hemos visto durante este video, porque cuando Guillermo nos cuenta en 2021 qué quería hacer, nos damos cuenta de que la película que vimos en 2018 solamente conserva algunas pinceladas de lo que realmente quería. Y creo que aquí es donde hay que tener cuidado, porque sería muy fácil decir Universal canceló la película, o Wanda destruyó la película, o inclusive que Guillermo abandonó Pacific Rim, pero no, la realidad es bastante más complicada. No hubo una sola persona que se despertó un día y dijo, vamos a arruinar la versión de Pacific Rim 2 de Guillermo. Una cadena de acontecimientos, algo que es normal en la industria. Actualmente Guillermo cuenta esto como una anécdota más, e incluso le han preguntado si haría una Pacific Rim 3 en caso de hacerse, a lo que el simpático, como siempre, se nota abierto a la posibilidad de hacerla, pero también siendo muy consciente de lo que salió mal en la película pasada, porque eso es un facto. Pacific Rim Uprising no logró ser un éxito financiero, no logró convencer a la crítica y mucho menos a los fans, creando una película que, aun cuando tiene todos los elementos que conforman la esencia de Pacific Rim, no lograron hacer que se sintiera la misma magia. Y es que aquí vemos lo importante que son los creativos. Esto lo hemos comentado muchas veces en mi canal Sal de la Sala, donde hablo de todo lo que rodea el mundo del cine. Ahí les he dado muchos ejemplos de cómo las películas que están dirigidas por gente apasionada, por gente que tiene una idea bien clara de lo que quiere contar, siempre va a dar mejores resultados que una película que está enfocada en solo imprimir billetes. Mira cómo funciona la vida, que Universal y Legendary decidieron no esperar a Guillermo y terminaron perdiendo la oportunidad de cimentar una de las nuevas franquicias más exitosas de estos años que tanto querían, por no entender lo que hizo grande a su película en primer lugar. Al menos ya no nos quedamos con ganas de saber qué hubiera pasado en esa Pacific Rim Maelstrom, y yo en lo personal no me molesta tanto que no existiera, porque si esta película se hubiera estrenado, no hubiéramos tenido a Cailee Spaeny. Mi ruca. Y si quieres saber cómo pudo ser la secuela de Chronicle Mártir, te cuento todo lo que se sabe de la película en este video. Chécalo, está muy bueno. Ahí nos vemos.